Vamos a analizar el problema número 16 que corresponde a la conjetura de Ullmann. En este problema se pretende ingresar un número entero positivo, el cual debe ser mayor que 1. Entonces la conjetura de Ullmann consiste en lo siguiente. Se empieza con cualquier número entero positivo que sea mayor que 1. Si este número es par, se divide entre 2. Si el número es impar, se multiplica por 3 y se le agrega 1. Esto se va a estar repitiendo de forma sucesiva hasta que el número sea 1. Por ejemplo, hagamos de cuenta que el número ingresado a través del teclado es el número 26. Entonces, 26 es par. Al dividirlo entre 2 nos da 13. 13 es impar. Se multiplica por 3 y se le suma un 1, nos da 40. 40 es par, se divide entre 2, nos da 20. 20 es par, se divide entre 2, nos da 10. 10 es par, se divide entre 2, nos da 5. 5 es impar, se multiplica por 3 y se le suma un 1 y nos da 16. 16 es par, se divide entre 2, nos da 8. 8 es par, se divide entre 2, nos da 4. 4 es par, se divide entre 2, nos da 1. Y hasta ahí finaliza el proceso. Como dice la situación planteada, se inicia con un número entero positivo mayor que 1 y se aplica la condición explicada, es decir, cuando el número es par se divide entre 2, cuando es impar se multiplica por 3 y se le suma un 1. Pues todo ello continúa hasta que el número ingresado llegue a 1. Aquí hay otros dos ejemplos. El número 22 es par, se divide entre 2, nos da 11. Es impar, se multiplica por 3 y se le suma un 1, nos da 34. Es par, se divide entre 2, queda en 17. Es impar, se multiplica por 3 y se le suma un 1 y queda en 52. Y así sucesivamente hasta llegar al número 1. Por consiguiente, para resolver este problema, pues básicamente lo que hay que determinar es si un número es par o impar. Y ello es relativamente fácil. Recuerden que hay un operador llamado módulo. El módulo lo que hace es calcular el residuo de una división. Por ejemplo, 26 módulo de 2 nos da 0. 13 módulo de 2 nos da 1. 10 módulo de 3 nos da 1. 10 módulo de 6 nos da 4. Entonces, el módulo es el residuo de una división. Por lo tanto, si a un número yo le calculo el módulo de 2, si el módulo nos da 0, significa que el número es par. Si el módulo es diferente de 0, pues lógicamente que el número es impar. Entonces, cuando les menciono que para elaborar el diagrama de flujo de una situación planteada o para elaborar el código en un lenguaje de programación, una etapa importante es el análisis de esa situación. El análisis nos va a permitir entender el problema. Entonces, si nosotros logramos entender el problema, la solución es relativamente fácil. En nuestro caso, necesitamos de una variable donde vamos a estar guardando n. Después, tenemos que comprobar si dicho número es par o impar y, dependiendo del caso, realizar la operación respectiva. Entonces, después del análisis de esta situación, la solución queda de la siguiente forma.
Primero, necesitamos la variable con la cual vamos a estar trabajando, que en este caso es n. Necesitamos ingresar un valor para esa variable. Aquí está el símbolo de la lectura. Si nosotros observamos el análisis que hicimos con la tabla de Excel, podemos darnos cuenta de que no sabemos exactamente cuántas veces vamos a realizar las operaciones de dividir o de multiplicar. O sea, no conocemos con certeza cuántas veces vamos a realizar estas operaciones. Lo único que sabemos es el hecho de que el último valor posible para n siempre es 1. Por lo tanto, al no saber cuántas veces vamos a repetir las acciones, debemos de elegir la herramienta ciclo mientras. Por esa razón, en nuestro diagrama de flujo observamos el ciclo mientras. Todo lo que se repite se agrega entre MQ y el símbolo de cierre. En nuestro caso, ¿cómo sabemos que las acciones ya no deben seguir repitiéndose? Aquí dice, mientras n sea diferente de 1. Mientras n sea diferente de 1. Cuando n sea igual a 1, finalizan las acciones. Entonces, hagamos de cuenta que ingresamos el número 26. ¿26 es diferente de 1? Sí, por lo tanto se repiten estas acciones. Entonces, ¿26 módulo de 2 es igual a 0? Sí. Dividimos 26 entre 2 y eso nos da 13. Mostramos el 13. Regresamos al ciclo mientras. ¿13 es diferente de 1? Sí. ¿13 módulo de 2 es igual a 0? No. Entonces n es igual a 13 por 3 más 1 y eso nos va a dar 40. Mostramos el valor, regresamos al ciclo. ¿40 es diferente de 1? Sí. ¿40 módulo de 2 es igual a 0? Sí. Por lo tanto, el nuevo valor de n va a ser 40 entre 2 y eso nos da 20. Y así sucesivamente se van a estar repitiendo las acciones. Por ejemplo, hagamos de cuenta que en este momento n es igual a 2. ¿2 es diferente de 1? Sí. ¿2 módulo de 2 es igual a 0? Sí. Entonces, n es igual a 2 entre 2, 1. Mostramos el 1, regresamos al ciclo. ¿1 es diferente de 1? No. Entonces, dada que la comparación nos arrojó un resultado de falso, el ciclo mientras finaliza. Por lo tanto, el diagrama de flujo continúa después del símbolo de cierre, que en este caso es el símbolo de fin del diagrama de flujo. Entonces, esta es la forma recomendada para resolver un problema escribiendo un programa o un diagrama de flujo. Primero hay que hacer el análisis del problema, entender todas las acciones que tenemos que realizar para dar solución con la misma. Entonces, este diagrama de flujo que estamos observando es la solución respectiva relativo a la conjetura de Ullmann, que es lo que está planteado en el problema número 16.